Hola a todos, hola a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos todavía en el método de análisis de circuitos por nodos. Y entonces, como ya tenemos varios ejercicios hechos por Maya, vamos a ver qué tan complicado es llevarlo a la parte de los nodos, ¿no? Y para ya no tener que volver a generar la simulación, sino que ya la tenemos, pues entonces vamos a trabajar con uno de los ejercicios de los cuales ya tenemos incluso los resultados correspondientes, ¿no? Entonces les voy a compartir el documento que hemos estado trabajando a lo largo del curso y el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es este que estamos viendo en pantalla. Este ya lo analizamos por mallas. Ahora lo vamos a analizar por nodos. ¿Estamos? Entonces, si gustan copiarlo en su cuaderno para que vayamos haciéndolo y les doy un minutito para que hagan el dibujo y ahorita empezamos a modificar todas las ecuaciones correspondientes, ¿sale? Entonces vamos quitando lo de las corrientes de malla que ahorita ya no aplica. Aquí este análisis por mallas lo voy a dejar así como está y me voy a traer lo de las ecuaciones de por acá arriba para ver si ahorita nos sirve de algo o no. Ya saben que para optimizar lo de la edición de las ecuaciones voy copiando y pegando de ejercicios anteriores y ya lo voy ajustando. Ahorita en este momento estas no son las ecuaciones de esto, ¿eh? Acuérdense que los vamos modificando conforme vamos avanzando en el ejercicio. A ver, en este caso, ¿cuántos nodos tiene este circuito? Tiene 3 nodos. ¿Seguro que nada más 3? A ver, ¿alguien más? Cuatro, ¿no? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 4. Tiene 4, solo que recuerda que no utilizamos a todos para el análisis. Este yo lo llamaría nodo A, este lo llamaría nodo B y este le llamaría nodo C. El de hasta abajo le voy a llamar nodo D, que ya sabemos que es el voltaje de referencia, o sea, él es un voltaje 0, ¿va? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Ya identificamos, aquí no tenemos nodos en serie, todos los nodos forman parte de la unión de 3 componentes. ¿Por qué elegí el nodo de hasta abajo? Bueno, en principio porque tengo 2 fuentes que están conectadas directamente a tierra. Entonces, eso siempre va a permitir o generar que el análisis sea mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Por qué elegimos los nodos y cuál pusimos de tierra? ¿Sí? ¿Estamos bien? Acuérdense poner así manita arriba para que yo sepa que aquí andan y sepa que me están atendiendo. Bien, gracias, gracias. Muy bien, sí, no se les olvide la manita, porque luego, no sé si me están oyendo, qué tal y se interrumpió la transmisión o algo y yo aquí sigo hablando. Bien, entonces vamos con el nodo BA. A ver, nada más una pregunta de observación, nada más. Noten, si este es el nodo A, el hecho de determinar o de saber que en un nodo hay cierto voltaje, ese voltaje está referenciado con respecto a la tierra que hayamos elegido, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el voltaje de R4, así de forma genérica, ¿eh? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Cuál es el voltaje de R4? Sin hacer cálculos, solamente de manera, en términos de alguna variable o algo. ¿Cuál sería el voltaje de R4? El voltaje de C. El voltaje de C, ¿sí, verdad? Órale. Ahora, Sí. yo puedo decir que si conozco el voltaje de C, a su vez, puedo igualarlo al voltaje de R4, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo aquí pongo una resistencia muy grande o grandísima?
Ya sabemos que una resistencia grande debe ser al menos 10 veces más grande que la resistencia más grande del circuito. Por ejemplo, aquí una resistencia grande sería 4 kilos a lo mejor, porque esa es la más grande. Una resistencia con respecto a esta serían 40 kilos, ¿no? Pero yo lo puedo llevar todavía más arriba, lo puedo llevar a 4 meg y entonces esta resistencia tendría una corriente prácticamente cero, es decir, estaría conectada, pero nada más como punto de prueba. Pero si yo les preguntara, ¿cuál es el voltaje de la resistencia RX? ¿Qué me contestarían? El voltaje de A. Sería el voltaje de A, ¿verdad? Quiere decir que si yo ya conozco un voltaje, lo asigno directamente hacia alguna de las resistencias que estén ahí en paralelo. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esta explicación? Ah, pues muy sencillo. Si yo ya sé que entre el voltaje B1 está entre el voltaje A, ¿sí o no? Ahí está. Y la parte negativa del voltaje 1, ¿sobre quién está? Está sobre BD, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que el voltaje de B1 es igual al voltaje de A menos el voltaje de D, ¿sí? ¿Pero cuánto vale D? ¿Cuánto vale el voltaje de D? 0. Vale 0, porque lo estamos eligiendo como nodo de referencia. Entonces, el voltaje de BA es exactamente, aquí creo que, aquí ya me equivoqué en algo, permítanme, estaba yo aquí haciendo otra cosa. Aquí nada más sería igual a BA menos 0, lo que quiere decir que esto es así, ¿no? Entonces, el voltaje de BA es igual al voltaje 1, ¿sí o sí? Y entonces, con esto, ya no hace falta que hagamos una ecuación al nodo, porque en el método de nodos, recuerden que lo que estamos buscando es el potencial en cada uno de los nodos que vamos a analizar con respecto al terminal de tierra. Entonces, por los dos caminos que ustedes le quieran encontrar. Es decir, si yo ya conozco el voltaje de una resistencia, pues entonces le puedo asignar directamente ese voltaje de la resistencia al nodo A. En el caso de que ya conozcamos el voltaje a través de una fuente de voltaje, pues podemos ver que efectivamente, de manera directa, si una de las terminales de esa fuente de voltaje es tierra, pues entonces el voltaje al cual está conectado del otro lado, pues va a terminar siendo el voltaje de esa fuente. ¿Sale? Entonces, con ello, aquí en esta parte, incluso pues, puedo borrar todo esto, ¿no? Porque entonces ya diría, a ver, aquí ya borré todo, pero no era todo. Aquí, a ver, no, miren, mejor lo voy a copiar de acá. Aquí, control C. Entonces aquí vamos a colocar control V. Y entonces VA va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 24 volts, ¿no? Y ya, ¿qué creen? No tuve que hacer ninguna ecuación por cómo está conectado el circuito. ¿Sale? ¿Se entendió hasta aquí o quedó muy enredado? Juvenil. Sí, profe. ¿Sí? Bien, profe. ¿Sí? ¿Segurísimos? Órale, pues acuérdense, manita arriba, si no me pierdo. A ver, ahora vamos con el nodo B. ¿Qué creen que sucedería con el nodo B? ¿Cuál sería el voltaje o cómo hago la ecuación de ese nodo? Pues, ¿qué creen? Va a suceder algo similar que en el nodo B. ¿Por qué? Ah, bueno, pues muy sencillo.
Sí es cierto que el nodo B tiene que ver con R1, con R2, pero yo ya tengo un elemento, en este caso es el elemento, vamos a poner un color naranja ahora. Vamos a colocar un color verde. Este elemento, este que tengo aquí, el de la fuente B2, uno de sus extremos es tierra y el otro es el terminal negativo de esa fuente. Entonces, así como lo hicimos aquí con el voltaje VA, si yo ya tengo de manera fija un voltaje entre B y el terminal de tierra, en este caso sería B2, pues simplemente asignamos ese voltaje a ese nodo. Solo que noten que el voltaje B2 está en negativo, ¿ya vieron? Quiere decir entonces que aquí tenemos que respetar eso y el voltaje del nodo B sería menos 9 volts. Es decir, es el valor de la fuente, pero negativo, porque el positivo es el que está a tierra y el negativo es el que está conectado al potencial al potencial del nodo B. ¿Sale? ¿Sí se entendió o no? Entonces, esto es algo similar como cuando en el método de mallas, en una malla se tenía una fuente de corriente, pero esa fuente de corriente no se compartía con ninguna otra malla. Entonces, lo que hacíamos o lo que se hace ahí, recuerden, es asignar la fuente de corriente o el valor de la fuente de corriente a la malla, a la corriente de malla, a la cual pertenece esa fuente solita, o sea que no está siendo compartida. Y cuando nos topamos que una fuente estaba siendo compartida por dos mallas, bueno, ahí surgía el tema de supermallas y ya. Eso ya es un tema adicional. Pero bueno, aquí algo similar. Si entre un par de nodos, en donde uno de esos nodos es tierra, ya hay una fuente de voltaje, pues entonces asignamos el valor de esa fuente de voltaje a ese nodo. Solo hay que fijarse si el terminal positivo o negativo es el que está a tierra para saber si lo tomamos como positivo o como negativo. ¿Sí se entendió? Ya, por aquí Carlos ya puso manita arriba. Gracias. ¿Y los Pues demás? creo que sí. ¿Sí? Órale, pues. Ahora, este me lo voy a llevar para la otra columna porque en la otra sí lo vamos a ocupar. Ahorita regreso a la ecuación, ¿eh? Espérenme tantito. Perdón, a todo esto. Aquí lo voy a dejar. Este lo voy a hacer para acá. Y aquí vamos a colocar nodo C. Es que ahorita podemos colocar esto un poquito más grande para que sí se vea, ¿no? ¿Puedo continuar o alguien está copiando algo? Jóvenes. ¿Puedo continuar o me espero tantito? Puede continuar. Puede continuar, profe. Gracias. Bien, entonces ahora vamos con el nodo C. Ahora sí, aquí ya no hay de otra. Vamos a tener que establecer de que, al menos con respecto a C, aquí hay una corriente que sale. Con respecto a C, aquí hay una corriente que sale. Y con respecto a C, aquí hay una corriente que sale, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo generaremos aquí nuestra ecuación? A ver, váyanle pensando tantito en función de lo que ya vimos en clases anteriores. Nada más dejen, muevo esto. Y ahora sí. La primera ecuación que tiene que ver con el nodo en C, tendríamos que sería menos IR3, que es la de arriba, si sigue siendo la misma. Aquí voy a poner la R2. ¿Sí? Voy a poner R2, que es la que tenemos por esta resistencia. Y al final voy a poner la de la resistencia R4. ¿Vale?
Que de hecho, a lo mejor lo puedo hacer un poquito más grande, a lo mejor las ecuaciones, ¿no? Porque se me hace que están un poco chiquitas y ahora sí voy a tener suficiente espacio. ¿Sale? Bien, entonces ya nada más hay que acomodar esto en términos de la ley de Ohm. Acuérdense que empezamos con la ley de voltajes de, no, perdón, de la ley de corrientes de Kirchhoff. Ah, pero aquí sería negativo, ¿están de acuerdo? ¿Sí o sí? Que sería menos, menos y menos. ¿Por qué? Porque todas son resistencias y todas las vamos a considerar como que son salidas de corriente. Entonces, para R3, ¿entre quién está conectado? ¿Quién me puede decir? A ver, alguien que me diga entre qué nodos está conectado R3. Entre el A y el C. El A y el C, ¿no? Entre el A y el C, pero para que la corriente vaya en el sentido que está marcado aquí por la flecha verde, aquí donde estoy ahorita con el cursor, díganme, ¿cuál potencial tiene que ser más grande, C o A? C, ¿no? Tiene que ser Sí. C. Entonces, aquí ya le voy a acomodar, le voy a poner que este es el nodo C. Aquí le borro y el otro nodo sería el nodo A. Bueno, creo que ahí quedó, ¿no? Entre R3, ya tenemos la primera. Ahora, para R2, algo similar. Ahí, la resistencia R2 está entre C y B. Voy a seguir considerando que el nodo C, espérenme un tantito. Voy a seguir considerando que el nodo C es más grande para que la corriente se quede en el sentido de la flecha verde. Entonces sería BC, que sería BC, menos el voltaje en B. Ahorita estoy con esto, ¿sale? Es decir, la corriente de R2 es la que estoy expresando en este momento y quedaría con esta ecuación. Obviamente aquí le tengo que cambiar porque ya no es R4, ya sería R2, ¿sale? Ahí está, R2. Y finalmente ya nada más me quedo con lo de R4. Aquí de una vez le cambio de una vez para que no me vaya yo a olvidar. Y para el nodo, para la resistencia R4, ya sabemos que tendría que ser BC menos BD, pero como BD es 0, porque así lo estamos especificando aquí, pues entonces ya nada más quedaría el término, el término C aquí. BC, ya, ahí está. Sería el nodo C entre R4, sería para esta resistencia. ¿Sale? Entonces, ahorita continuamos. Ahorita vamos en esa parte. Listo. Entonces, ahora, esta ecuación la vamos a expandir un poco con esa ecuación que tenemos ahí. La vamos a modificar nada más. El primero sería, en vez de que sea BC, sería, perdón, en vez de que sea el voltaje en B, tendría que ser el voltaje en C. El siguiente término creo que está bien, BA entre R3 y ya. Con estos dos, estamos solventando esta otra ecuación. Ahora vamos con el que sigue, sería BC, que en este caso, aquí en vez de ser voltaje en B, tenemos que colocarle voltaje en C, entre R2, aquí no es R4, aquí sería R2, y luego el siguiente tendría que ser voltaje en B, pero en positivo, ¿sí? Voltaje en B, y aquí tendría que ser R2, ¿están de acuerdo? Ahí está. Y finalmente el último término va a ser más BC entre R4. A ver, díganme si no tengo algún error por ahí, porque luego se me va algún signo o algo, los números, los subíndices, chequen nada más. Sí, sí, está bien, profe. ¿Está bien? Órale, gracias, Daniel. Y entonces ya al final lo que vamos a hacer nada más es lo que vamos a hacer es
juntar los términos semejantes o sí, agrupar todo lo que tenga que ver con BA, con BB y con BC. En este caso, vamos a empezar con el de BA. Este sigue siendo lo mismo, si observan. Aquí de una vez voy a juntar lo que tiene que ver con el voltaje en C. Al final voy a dejar lo del voltaje en B para aprovechar esta ecuación y ahorita lo vuelvo a retomar, ¿sale? Pues si quieren de una vez aquí puedo copiar esto. Aquí sería más ese término con lo que tenga que ver con el voltaje en B. Y ahorita retomo lo del nodo C. Para el voltaje B, si observan aquí sería R2 nada más, ¿verdad? Sería R2 y ahora sí, ya tenemos lo del voltaje A, voltaje en B es con R2 y vamos a juntar lo que tiene que ver con C, que sería R2, 3, 4. No, a ver, espérenme. R2, R3 y R4. Ajá. Aquí voy a colocarle R2, R3 y aquí voy a colocarle R4. Y aquí ya no sería igual a eso. Acuérdense que esto viene de una ecuación de un ejercicio de arriba. Ahí sería igual a 0. Y ahora sí, ya nada más vamos a colocar los coeficientes correspondientes. Aquí sería 3 kilos. Aquí en el que sigue ya colocaríamos un más. Y pondríamos 2 kilos. Ahí está, 2 kilos, pero ese no sería BA, sería el voltaje en B. Después sería en este 2 kilos. Aquí sería 3 kilos. Y aquí sería 4 kilos. ¿Vamos bien? ¿No hay algún error en algún lado? Bueno, aquí sí tendríamos que colocar el voltaje en C y listo. Ahí está. Ahora vamos en la última etapa. Les pido de favor si me ayudan a hacer este término que está entre paréntesis en lo que voy acomodando la ecuación. ¿Sale? A ver, sí, gracias José por la observación. Sí tienes razón. Efectivamente aquí con respecto a C, este tendría que ser negativo. ¿Por qué? Pues porque es una salida de corriente, ¿no? Porque consideramos así todas las resistencias. Pero si te fijas, bueno, ya de aquí en adelante, de esta ecuación para abajo, el signo está correcto, ¿no? Y de hecho, aquí me falta el signo de todo ese término, si me hacía falta, ahora sí. Creo que ahora sí ya está correcto, ¿verdad? Aquí sería 2000. Y ya nada más me falta ver si me ayudan a hacer esta suma. Me dicen cuánto da. ¿Alguien ya la hizo? Trece sobre 12K, profe. Vale, 13 sobre 12,000. Va. Gracias. ¿Alguien más que quiera confirmar ese valor? Dice que ok. Josué también dice que ok. Bueno, aquí lo que seguiría, ¿sí? Sería obtener el voltaje en C. No hace falta utilizar un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque si ya sabemos cuánto vale el voltaje en A y el voltaje en B, lo podemos sustituir en esta ecuación y ya después despejar con respecto a BC, ¿no? Entonces no necesito hacer el sistema de ecuaciones. Basta con sustituir el voltaje de A y B en la ecuación de C, del nodo C, y ya después despejar para el voltaje en C. Entonces, a ver, ayúdenme con esa parte, por favor. Aquí nada más cambio, que este ya no es 5.14, ahora es 24 volts. En el voltaje en B es menos 9 volts. Menos 9 volts. ¿Y alguien ya hizo el del voltaje en C? Aquí estoy detectando un error, porque aquí tendría que ser más. ¿Vale? Sí, aquí como vamos reutilizando ecuaciones, luego se van quedando algunos signos. Pero era más, más y menos para el voltaje en C. A ver, ¿alguien que ya haya hecho el del voltaje en C?
Bien, es correcto. Este ya, 42 sobre 13 me salió, profe. o sea, hace 3.23 volts, ¿no? Sí, si hacen la Sí. división, les daría eso. ¿Están de acuerdo? Bien, y entonces con esto quedaría lo del análisis de nodos. Ahora falta corroborar los voltajes en las resistencias y después lo compararemos con lo que se obtuvo en el análisis por mallas, que ese también ya lo tenemos. Está en la parte inferior, ahorita está escondido, pero ahí está y lo vamos a comparar ahorita. Entonces vamos déjenme nada más acomodo aquí las ecuacioncitas para que se vea bien, porque como que en nodos las ecuaciones ocupan más espacio que en mallas. Entonces, necesito acomodar bien. Ahora sí, vamos a quitar toda esta parte. Bueno, lo voy a dejar así, voy a ir ecuación por ecuación. ¿Vale? Vamos a empezar con BR1. ¿Ya están listos o me espero un momento? A ver, díganme manita arriba o díganme si ya puedo continuar. Dicen que ya por acá. Ajá. Los demás todavía no me dicen. A ver. Ya hay más manitas arriba. Órale, pues, continúo. Vamos a ver, para el voltaje de R1 tendremos que utilizar el voltaje de A y B. Entre A y B, ¿quién es más grande? Pues A. Ah, Es ajá. Y aquí sería el voltaje en... Aquí no me deja, espérenme. El voltaje en B. O sea, sería 24 menos, lo voy a poner así, menos 9. Menos 9, ajá. Y ahora sí díganme, ¿eso cuánto daría? Bien difícil, ¿no? Aquí debemos tener ¿cuánto? 33 volts, ¿están de acuerdo? Sí. Bien, entonces ahora vamos con el voltaje de R2. Para el voltaje de R2, ¿dónde está R2? Tendría que ser lo del voltaje en C con lo del voltaje en B. Entonces, aquí voy a copiar esta ecuación de arriba. ¿Sí? Voy a colocar entonces entre C y B, el nodo más grande es C. ¿Están de acuerdo? Sería C y luego sería menos lo que está el voltaje en B. ¿Es correcto? Entonces me voy a traer esta ecuación para acá también. Vamos a colocarla así. Pero aquí ya sería 3.23. 3.23 volts menos 9 volts. Aquí le pongo B. Ahí está. Sería 9, 10, 11, sería 12.23. ¿Están de acuerdo? 12.23 volts. ¿Vamos bien? Sí, profe. Está sencillo, ¿no? Si observan mucho del éxito del uso de los métodos de análisis, tanto de mallas como de nodos, es entender la secuencia de eventos que tenemos que ir así siguiendo al pie de la letra. ¿Sí? Entonces, no es difícil, créanme, que está sencillo. Ahora, para el voltaje en R3 es lo que esté entre C y A. Entre C y A, ¿quién es más grande? Pues obviamente A. Entonces voy a copiar voy a colocar en lugar de estos dos. Y aquí sería menos C. ¿Por qué lo estoy colocando así? Porque acuérdense que el valor más grande es el que le vamos a restar al valor más chico. Ya, nada más por eso. Aquí dos iguales. Aquí serían 24 volts. 24 volts. ¿Sí? 24 volts menos 3.23. A ver, ahí sí díganme cuál es el valor. 20.77. 20.77. Ahí está.
Ese es el DR3, ¿verdad? Nos falta el DR4, ya nada más. Pero ese ya está más sencillo porque el voltaje DR4 ya nada más es... A ver, espérenme. Permítanme un instante aquí, que este sería B y sería voltaje en C. Ya directamente el voltaje de R4, pues es el voltaje de C, ¿no? Tendría que ser C menos D, pero D vale 0, entonces termina siendo el voltaje del nodo C, y eso sería 3.23 volts. En este ejercicio no tenemos BR5, entonces este no hace falta. Y bueno, ya de ahí en adelante, o sea, de ahí para lo que falta de cálculo de corrientes y potencias, pues ya saben cómo deben hacer las operaciones, ¿no? Es decir, aquí nos haría falta una nada más, que correspondería a la corriente de R4. Aquí sería R4. Obviamente aquí tendríamos que colocar R4. Y acá también tendríamos que colocar R4. Ahí está. Y tendrán que hacer las operaciones aritméticas, ¿vale? Más incluso déjenme las subo de tamaño de letra para que lo vean. Ahí está. Creo que ya se ve mejor así, ¿verdad? Y esta, pues nada más hay que cambiarle los subíndices para las potencias correspondientes y ya ustedes se encargarán de hacerlo, ¿no? Recuerden, no se les olvide que muchas veces se nos olvidamos o omitimos calcular las potencias de las resistencias y demás. A lo mejor al principio no va a haber problemas porque los ejercicios que normalmente se plantean son de baja potencia, pero si en algún momento ya tienen que trabajar con algún sistema de alta potencia o donde saben que va a circular una corriente pues grande, ya empezamos a hablar de corriente grande de 1 amper para arriba a lo mejor, ¿no? Ya ahí tenemos que considerar las potencias en las resistencias para que no se vayan a quemar, ¿vale? Entonces, bueno, ya ustedes hagan estas operaciones para la corriente y la potencia, ¿va? Entonces, los dejo copiar un poquito, un minuto nada más. Listo, espero que hayan terminado de copiar. Ya nada más nos falta, esto de las mallas, obviamente ya no nos funciona por el momento, ya lo puedo eliminar como tabla. Vamos a eliminar la tabla completa. Estos resultados, bueno, los podríamos comparar, ¿no? Porque aquí tendríamos, eso fue lo de mallas. Entonces, si lo pongo respecto a mallas, o no, ¿saben qué? A ver, espérenme, ya sé qué voy a hacer antes de borrarlo y eliminarlo. Fíjense, aquí nos había dado voltaje de R1 33 volts. Aquí nos acaba de dar precisamente 33 volts, ¿ya vieron? El voltaje de R2, 12.23 volts. Aquí nos había dado 12.22 volts, muy cercano. El DR3, 20.76. Aquí nos da 20.77, igual, ahí la llevamos. Y el DR4 nos dio 3.23 volts. Aquí lo voy a quitar 3.23 volts. Y en el otro circuito nos había dado 3.22 volts. Es decir, es muy cercano el valor de los voltajes que nos dieron desde el punto de vista mallas al punto de vista nodos, ¿vieron? Entonces, insisto, si analizamos por mallas, nos tiene que dar lo mismo que si analizamos por nodos. Ahora, en este punto, ¿cuál de los dos métodos fue más complicado de elaborar? ¿El de mallas o el de nodos? Ahorita que ya vimos los dos para este circuito. A ver, andan por ahí. ¿Cuál de los dos métodos para este circuito resultó más laborioso? ¿El de mallas o el de nodos? El de mallas. El de mallas resultó más laborioso. ¿Por qué? Porque ahí sí tuvimos que realizar el sistema de ecuaciones, porque ahí sí nos salían las 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí no. Nos ayudó mucho que los nodos A y B precisamente ya tenían el voltaje asignado de forma directa por la forma en cómo tomamos el nodo de tierra, ¿sí?
El único desarrollo que se hizo pues fue el del nodo C, que es el que está aquí. Y ya finalmente los voltajes, pues ya vimos que se pueden determinar sin el uso de un sistema de ecuaciones lineales. Nada más se realizó la sustitución de los nodos, de los valores de los voltajes en A y B. Los colocamos acá. Y despejamos para el voltaje en C y ya obtuvimos los 3 valores correspondientes, ¿sí? Entonces, ahí nada más a ustedes, insisto, les toca hacer estos otros 8 cálculos. Pero, insisto, una de las características de los métodos de análisis es de que a partir de poquitas cantidades, en este caso 3 cantidades, voltaje en A, en B y en C, ¿sí? Pudimos calcular todos los demás valores, que son 12. Entonces, con 3 valores que encontramos, podemos deducir 12 valores que están en el circuito y que son los de interés. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan del método? ¿Sí le entendieron? ¿Está difícil, complicado? Díganme. ¿No? ¿Todo muy sencillo? Está sencillo, creo yo. Está sencillo. Sí, les digo, a muchos yo he notado que le huyen al método de nodos, pero el método de nodos tampoco está difícil. O sea, está sencillo, basándose, insisto, en la metodología que les he estado mostrando a lo largo de estos días de este curso. ¿Vale? A ver, pues yo creo que el día de hoy ahí le vamos a detener. Digo, sí, todavía podríamos chambearle, pero ya no va a dar tiempo de concluirlo. Les dejaría yo de ejercicio de tarea. Ya tenemos este circuito, ¿no? Ya sabemos a dónde tenemos que llegar. Entonces, vamos a trabajar con este circuito, pero lo vamos a analizar por nodos. ¿Sale? Entonces, cópienlo, o si ya lo tienen, tómenle captura o lo que quieran. Empiecen a trabajarlo el fin de semana para que lo podamos trabajar en la siguiente clase. ¿Vale? Vayan viendo también, ¿saben qué tema? Vayan buscándole. Digo, acuérdense, tenemos que llegar exactamente al mismo, a los mismos resultados de los voltajes. De hecho, aquí en este ejercicio ya no habíamos calculado voltajes porque estábamos nada más quedándonos hasta las corrientes basados en las corrientes de malla, ¿no? Pero analícenlo por nodos y hagan lo que tengan que hacer. Vayan viendo, por favor. A ver, a lo mejor ya no lo llegamos a hacer. Aquí está. Este ejercicio y cuál otro. Debe haber algún otro. Me hacen falta unos ejercicios para un tema en particular que tendremos que ver, que se llama supernodos. O sea, si vieron supermallas, también hay supernodos. Entonces, la siguiente clase vamos a ver un ejercicio de nodos, el que les estoy diciendo, ¿va? Total, ya saben a dónde tenemos que llegar como resultados. Y después nos vamos a pasar al tema de supernodos. ¿Sale? Entonces, anótenlo también ahí en su cuaderno, el método de supernodos y que lo tienen que empezar a averiguar cómo funciona, qué significa y demás. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿O están copiando? ¿O ya le tomaron captura? De hecho, ya lo tienen, ya está resuelto en sus cuadernos, solo que está resuelto por mallas. ¿Sale? Entonces dejo de compartir. Recuerden que nos quedamos en ese ejercicio. Y a ver, ¿dónde están todos? ¿Ya se durmieron? No los veo. Ya los vi. Muy bien, muy bien. Va siendo sencillo, ¿verdad? No está tan complejo. Bueno, les aviso de una vez, después del tema de supernodos, pasamos al otro tema genérico o general que se llama teoremas de los circuitos. Y al menos en esos primeros teoremas voy a remitirlos a unos videos que están en mi canal, donde se explican algunos conceptos que necesito que ustedes ya sepan para cuando veamos Thevenin, Norton y superposición, que son los 3 básicos que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, para que sepan, después de lo de supernodos y acabemos ese análisis, bueno, pues ya
ya sepan ustedes ahí cómo va a ir el curso, ¿va? ¿Tienen alguna duda de la clase del día de hoy? ¿No? ¿Segurísimos? Perdón, Kike, no había visto tu respuesta de hace rato, ya la vi, dice que el de mayas era más complicado, ¿no? Bueno, más laborioso. Sí, hasta ahorita que estoy viendo aquí en el chat. Bien, entonces, si no tienen otra cosa que tratar, nos vemos la siguiente clase. Recuerden, si pueden, quédense en casa y si salen, pónganse cubrebocas y lleven harto alcohol. ¿Vale? Hasta luego.